Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a su canal Entre Mente y Emociones y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la conciencia y vamos a dar esta pequeña definición desde el aspecto muy general que es el conocimiento del ser humano que tiene su propia experiencia, de sus estados de ánimo y sus actos. Aquí es cuando voy a mencionar que hay algunos de los modelos más predominantes en la psicología y que en ellos se va a basar mucho de lo que en la actualidad los psicólogos utilizan como una técnica de trabajo y por lo tanto también sus fundamentos son los que se siguen. Es desde aquí donde vamos a buscar establecer cuáles son los resultados que se obtiene del comportamiento a través de si se establece o no un estado de conciencia y sobre todo para ayudar a la calidad de vida de las personas. Pero para esto voy a empezar por realizar una diferenciación entre el consciente, el estado consciente y la conciencia. Y que en el primer video que hice hablo precisamente sobre el cerebro y todo aquello que resguarda los procesos mentales. Desde manera muy clara se ha comprendido que no existe una zona específica del cerebro en la que se encuentre la mente, pero sí el cerebro es el que provee de manera física todos los procesos mentales para elaborar nuestros pensamientos. El estado consciente, para explicarlo de manera muy sencilla, solamente una persona que está despierta y tiene un cuerpo y cerebro en funcionamiento activo y adecuado es cuando se encuentra en este estado. En nuestro lenguaje común regularmente tendemos a decir estás consciente de lo que haces, y esto es una frase un poquito errónea porque deberíamos de estar diciendo tienes conciencia de lo que estás haciendo. Esta pequeña diferencia de hablar es lo que precisamente se hicieron los primeros fundadores de la psicología como una disciplina de estudio, porque relativamente es un campo que es joven y que, a pesar de que el ser humano ha querido dar explicación de su comportamiento sobre la conciencia y entenderla desde tiempos inmemorables, es solamente desde dos puntos de vista como el individuo ha buscado dar una explicación del comportamiento, y uno es desde la medicina y otro es desde la espiritualidad. Y lo interesante es que sigue en muchas ocasiones repitiéndose este mismo lineamiento en forma de pensar, y es un error porque ha sido claro que a través del tiempo los investigadores logran separar la mente con sus pensamientos y sentimientos en dos áreas de conocimiento. Hubo estos investigadores filósofos quienes estuvieron tratando de separar los estados de conciencia o la conciencia con todas estas áreas filosóficas o médicas, y uno de ellos fue el señor Wilhelm Maximilian Wundt en 1879, quien formaliza ahora sí la psicología como un campo de estudio, una disciplina que va a llevar consigo una serie de investigaciones para poder fundamentar bien cuáles son los procesos mentales. Wundt fue de profesión fisiólogo y es desde aquí donde nace su interés para diferenciar y determinar que la mente no tiene un aspecto material y no se encuentra en una zona específica del cerebro, y que tampoco hay una sustancia llamada alma, porque esta área compete a la base filosófica o espiritual, que va a terminar siendo un producto de la creencia mitológica o religiosa de algunas personas, que es muy respetable porque también da una base moral. Parte del proceso mental y emocional de la mente solo es un resultado del pensamiento humano y es un producto que la mente va a dar estos procesos de comportamiento y no va a ser el inicio de un pensamiento. Es aquí cuando nace la psicología, queriendo darle una explicación a la llamada conciencia y no como muchos pensarían que sería darle una explicación al comportamiento humano, porque mucha gente cree que la psicología como su definición inicial es el estudio del comportamiento humano, y no, inicia como el estudio a el pensamiento humano, y esto va a dar como resultado que algunas teorías después dan un revés nuevamente y quieren estudiar primero las consecuencias y no las causas. Como mencioné en la anterioridad, todas son teorías, son opiniones, dan un entendimiento al ser humano, y ninguna aproximación de la psicología hasta el momento tiene la razón ni la verdad absoluta. Todas son desarrolladas desde una técnica de trabajo. Bueno, vamos a regresar al inicio del tema, que es el campo de estudio de la psicología experimental, que es del señor Wundt, y que comprende que hay que entender el pensamiento
a las personas y después dar comprensión a sus actos, a sus comportamientos y separarlo de la medicina y la espiritualidad. Hasta ahí vamos bien. Y después viene la gran pregunta que se formaron estos estudiosos en el 1879 y es: ¿qué es la conciencia? Y se considera como una parte de experiencia inmediata de los procesos mentales cuando se describe un estímulo y se encarga de interpretar dos elementos básicos de la vida humana, que son las sensaciones y los sentimientos. ¿Y por qué menciono que solamente es un inicio de definición? Porque no hay que olvidarse que el señor Wundt, fisiólogo, aún seguía buscando esta respuesta en algunos estímulos provocados por el cuerpo o por el cerebro, y que su aportación se basa principalmente en dar un espacio a la psicología como campo de estudio. Quiero dar un punto de vista aquí claro, donde hay muchas teorías en las que la psicología va a dar una explicación de conciencia, pero bueno, dicho esto, voy a proseguir. Es hasta 1896 donde surge el psicoanálisis con el señor Sigmund Freud, y él tiene su propia idea de qué es la conciencia, y no voy a explicar toda la teoría, tal y como había comentado antes. Voy a tratar de solamente traer un especialista al tema y que ya nos dé toda la explicación teórica del psicoanálisis. Solamente me voy a evocar aquí a la conciencia. Él la entiende como un órgano sensorial para la percepción de cualidades psíquicas, y es aquí cuando menciona que surge por medio de estímulos que percibe desde el mundo externo o por medio del material preconsciente en el cual podría provocar placer o displacer. Hay que explicar un poco al señor Freud y saber que él fue un médico neurólogo de profesión, entonces aquí va a tener cierta inclinación a marcar un lugar físico en donde se encuentra la conciencia. He ahí el primer error, y es que cuando habla de un órgano sensorial que puede percibir y reaccionar mentalmente, es cuando hoy en día sabemos que no ha sido confirmado, no existe ningún órgano físico que encuentre dónde se encuentra la conciencia. Aquí también agrega que el individuo va a generar una reacción por el preconsciente, y que aquí me voy a detener un poco para explicar a grosso modo qué es el preconsciente. Es un lugar donde en nuestra mente se juegan los símbolos, como son las palabras, y los signos, como son las imágenes o ideas, y ellos tienen un juego interactivo en el que después se van a juntar, fusionar, unir unos con otros y van a formar un pensamiento, y esto va a dar una frase, una palabra, pero esto no siempre va a ser regularmente van a ser agradables, también pueden ser cómodos, pueden traer sentimientos poco placenteros, y ese es el funcionamiento del preconsciente en pocas palabras. Y como habíamos dicho, el psicoanálisis entonces nos va a decir que la conciencia se va a encontrar en un órgano físico en el cerebro y que va a reaccionar por alguna situación interna del individuo o externa que tiene alrededor, y que va a provocar una sensación o un pensamiento agradable o desagradable. Pero Freud no describe exactamente la definición de conciencia, porque dice que todo el mundo ya sabe lo que es esta palabra y qué significa. Entonces, la conciencia son actos psíquicos que la percepción de los sentidos están en el mundo del exterior, dan o alcanzan las percepciones de los estímulos que vienen del mundo interior, de sensaciones placenteras o desplacenteras, y que van a tener un origen interno, y por lo que él le atribuye esta localización fronteriza donde coincide con una anatomía que le va a relacionar a la conciencia con la corteza cerebral. Esta hipótesis que él está sosteniendo, con la diferenciación que solamente existen ideas conscientes y preconscientes, que solamente residen modificaciones según respectivas cargas de energía psíquica, que no es más que otros estados emocionales. Solamente Freud lo que dice: va a ser consciente la persona si los pensamientos son agradables. Si los pensamientos son desagradables, entonces va a reprimirlas y no van a estar del todo conscientes, va a necesitar un esfuerzo de la persona. Bueno, aquí ya tuvimos dos definiciones que más o menos son parecidas con algunos elementos, pero también estamos con los inicios de la psicología. Ahora bien, estamos en el año 1962 cuando llega la psicología humanista, y este movimiento que se surge en el siglo XX se desarrolla aproximadamente entre las décadas de los años 50 y 60. Hablar un poco de la psicología humanista puede llegar a ser muy amplio y poco definitivo, porque agrupa muchos autores con muchos puntos de vista. Cada uno tiene sus aproximaciones a comprender al ser humano y los pasos a seguir
que van a englobar un programa básicamente en común donde van a dar una teoría sobre la experiencia, la conciencia, el cuerpo, la libertad, que sería lo más indicado desde el aspecto filosófico para estas teorías probablemente, o este tipo de psicología humanista. Pero no va a dar una definición como conciencia, no de la forma más indicada, porque lo hace desde un aspecto filosófico. Esta teoría tiene poca investigación, por lo que más bien cae en la técnica de potencial del desarrollo humano, y al no estudiar tanto las características del ser humano, pues no va a comprender tan a fondo al individuo o la historia de una persona y cómo tiene la relación por completo con sus procesos mentales o emocionales, sino solamente desarrollar estas potencialidades del individuo. Dicho esto, el concepto de conciencia no va a terminar siendo una definición, sino pautas para entender y describir los actos o el comportamiento de las personas. Entonces, el ser humano va a ser visto o considerado como un todo en el que va a figurar y van a converger sentimientos, pensamientos, conductas, acciones, y este va a ser solamente uno de los pasos donde va a constituir a la persona. También el punto de vista es que las conductas de las personas son intencionales y tienen sentido desde la perspectiva material y desde una perspectiva de dignidad y libertad. Esto envuelve mucho a la moral y está muy abierto a la interpretación, porque la dignidad va a depender del contexto social y la libertad desde las reglas sociales, que también van a tener sus límites. Toda la existencia se va a desarrollar y va a transcurrir en un contexto interpersonal. Este contexto es necesariamente importante para el desarrollo individual, porque va teniendo en cuenta que la individualidad del ser humano en las relaciones sociales va a tener mucha importancia, y este proceso va a ser poco confuso o peligroso porque no se van a conocer los límites, dónde está lo interpersonal y dónde están las relaciones sociales. Es donde se pone o tendría que ponerse atención en la relación que hay un individuo con el otro individuo o ser social que está alrededor, y no establecer una idea de conciencia. El otro punto que maneja esta teoría es que los seres humanos deben de ser personas autónomas dentro de las relaciones existenciales, es decir, tener la capacidad de tomar sus propias decisiones que van a dirigir su desarrollo, y este principio es complementario al principio de la necesidad de un contexto interpersonal, de tal manera que solamente una persona autónoma es capaz de asumir su responsabilidad dentro de estas relaciones interpersonales para poder desarrollar la autorrealización, que va a ser la tendencia a que las personas van a producir todo su crecimiento o diferenciación personal. Cómo la experiencia interior de un ser humano puede ser vivenciada y tener un significado producido por la misma persona. Este significado lo va a aprender desde sus experiencias y vivencias, que van a ser los ejes fundamentales para su desarrollo y el cambio de sus percepciones personales, que solamente va a estar desarrollada sobre estas capacidades y habilidades. El siguiente paso sería concebir al ser humano como una sola unidad con su ambiente. Tener presente que el ser humano también es una unidad en sí misma. Entonces vamos a ser seres biológicos, espirituales y al mismo tiempo estéticos y primitivos a la vez. Vamos a ser proactivos y reactivos. Es esta teoría la que va a formular un compilado de pasos para establecer la conciencia después del comportamiento. Más bien va a direccionar a los procesos mentales para generar una salud mental desde el comportamiento hacia el cambio del pensamiento. La persona debe mirarse hacia adentro y debe superar el estado de vivir en función a las expectativas ajenas. Solamente va a estar apostando a su propia experiencia, a la persona que puede apartarse de este prejuicio de ser normal, igual a los demás o conforme a los demás. Aquí es donde surge una nueva forma que va a constituir a la persona y que solamente se va a lograr para verse a uno mismo, saber mirar hacia adentro, poniendo en duda todo aquello que se ajusta y se esfuerza por dejar contentos a los demás y no a sí mismo. Entonces la teoría humanista utiliza mucho un término que se llama gestal, que
en pocas palabras es figura, fondo y forma. Es decir, sería como que explicar lo que representa la persona para sí misma, y de esta manera debe de realizarse el ser humano, poder o lograr mentirse, no caer en las redes de ser condescendiente a sí mismo ni con los demás, ni que los otros sean condescendientes. Entonces es poder acercarse a esta autorregulación, que también lo llaman como una autorrealización, para formar un equilibrio en la vida y buscar un vivir más estable entre sí mismo y su entorno. Esta teoría establece esta regulación de forma que no va a ser destructiva hacia los otros, sino al contrario va a ser como autoafirmante, y donde va una persona a enfrentar el primer paso de ser auténtico, de decidir por la verdadera realidad de uno mismo. Por lo tanto, el humanismo en la psicología va a establecer el principio de vivir en el aquí y en el ahora. Se supondría que de esta forma es como la vida cotidiana debe de estar llevada a cabo en todo momento, y como una forma de conciencia al individuo para confiar mucho más en sus propios sentidos y percepciones, y sería más dejarse sentir. Esta forma de vida de dejarse sentir en lugar de ser racional y controlar emociones con los propios instintos va a ser un acto que permita a la persona establecer un equilibrio consciente. Entonces la teoría humanista va a definir la conciencia del ser humano cuanto a tener la responsabilidad y el darse cuenta de sí mismo, del individuo, para ir tomando en un camino de salud mental a través de vivir en el aquí y en el ahora, de centrarse en su propio proceso de sentir y cerrar sus ciclos. Y el siguiente y último modelo que voy a mencionar ya va a ser en el año 1967 con la psicología cognitiva, y su gran exponente es el señor Ulrich Nisser, conocido también como el padre de la psicología cognitiva, o también llamada la psicología del pensamiento. Este modelo de estudio es un resultado o continuidad actualizada de la psicología experimental, que fue la primera que mencioné en el inicio del video, y que por lo tanto su definición tampoco nos se va a alejar mucho. Y así precisamente como es su nombre de esta teoría, el principal elemento que basa esta teoría es la cognición o el pensamiento, y que va a equivaler a la capacidad de procesamiento de información a partir de la percepción y de la experiencia, pero también de las inferencias como son la motivación o las expectativas, y que también son necesarias que se pongan en marcha otros procesos como son la atención, la memoria y el aprendizaje. Esta aproximación se va a basar fundamentalmente que es por medio del conocimiento y la inteligencia donde los procesos mentales van a trabajar para proporcionar resultados de comprender el mundo que le rodea al individuo, y que solamente va a ser el medio de las personas donde van a poder acceder a la conciencia. Y es por aquí donde se va a colar el otro modelo que es fuertemente predominante y que es bueno mencionar, y es la técnica cognitivo-conductual expuesta por el señor Albert Ellis, donde va a sugerir que los seres humanos somos animales creadores de signos, símbolos y lenguaje, y que tenemos fundamentalmente 4 procesos, que es la percepción, el movimiento, el pensamiento y la emoción. Todos ellos van a estar en una interrelación generada por una necesidad. Esta teoría está detrás de la terapia racional emotiva, es conductual, es cognitiva afectiva, y esta va a globalizar lo que percibe como pensamiento y emoción de una forma unida, y va a incluir todo un resultado en un sentimiento. Y en vista de que los pensamientos y las emociones se unen unos con otros, con frecuencia gran parte de lo que se considera emoción es un tipo de pensamiento de evaluación. También menciona que los seres humanos caemos en desarrollar la relación de causa y efecto. De cierta forma nuestro pensamiento se vuelve un sentimiento, y este mismo se vuelve el pensamiento propio, como un ciclo sin fin y sin origen. Estos procesos se vuelven confusos y terminan estableciendo un tipo de conciencia donde se establece la plática con uno mismo. Creamos nuestras propias consecuencias emocionales y nuestra misma conciencia. Y bueno, he tratado de aquí de explicar grandes teorías de manera muy resumida, con la única finalidad de explicar la conciencia, y como se darán cuenta resulta muy complicado establecer una definición concreta, porque el ser humano es un cúmulo de factores que van a determinar el pensamiento y el sentimiento, pero que de manera igual sencilla voy a tratar de definirla después de todo lo que hemos entendido hasta ahorita.
Llegando a la conclusión, entonces, la conciencia del ser humano es una propiedad mental y se va a basar en un conjunto de características desde la racionalidad y el análisis de sí mismo con su propio entorno y con los efectos que causan en esta misma racionalidad y en este mismo entorno, apoyándose un poco por las sensaciones y los sentimientos y que son provocados por la percepción que se tiene de la unión del mundo exterior y de sí mismo. Y ser una persona consciente también va ligado a comprender el entorno social y todas las ideas moralizantes que conllevan este estado emocional en un equilibrio, y al parecer con todas las teorías que se han dado en estos campos de estudios, disciplinas, filosofías, todas caen a un punto en especial: ser responsable de sí mismo. Es decir, no atribuir a personas, experiencias, situaciones de la vida, el resultado de lo que soy, de mi persona, de mi yo, porque todo es transformado por la percepción que se ha comprendido de todos estos estímulos. Y es por eso que aunque una persona haya nacido en una familia numerosa con muchos hermanos, todos van a tener una experiencia y entendimiento diferente de quiénes son ellos, de la comprensión de la vida, y que cada quien va a tener memorias y sentimientos distintos. Ser consciente de los actos de lastimarse, de bloquearse a uno mismo y de no justificar actos de equivocaciones o errores que llegamos a cometer, entonces se va a comprender cuáles son los propios pensamientos, cuál es su causa y efecto. Pero también ser consciente de uno mismo tiene sobre todo el lado positivo y más importante, la autoaceptación. Esta va a permitir la libertad y valentía de amarse y decidir sobre cada aspecto de la vida, manteniendo un sentido congruente y coherente de cada una de las decisiones que se vayan tomando, y permitir establecer una relación con el entorno adecuada y correspondiente entre lo que se siente y lo que se piensa, sin buscar justificar los propios actos. Aquí me voy a atrever a especular un poco. Tomaría a lo mejor el atrevimiento de decir que la liberación de la culpa, la disminución de la ansiedad, la valoración de sí mismo, la elevación de la autoestima, es decir, porque se va a establecer por medio de la conciencia la imagen real de sí mismo y no la imagen de lo que pretende ser una persona, pero que no lo es, y termina en un estado de frustración al no poder compensar la expectativa de la sociedad y de sí mismo. Entonces la conciencia permanece en el mundo de lo que se percibe y comprende como real, pero solamente por medio de la comunicación interna y además indudablemente con la percepción de los otros y los resultados que se obtienen de las experiencias vividas, porque es por medio de la situación que se está vivenciando es la que expone y habla sobre la experiencia interna de la persona. Por ejemplo, si existe un estadio de conflicto y confusión interna, entonces hay un reflejo en la vida. Si hay un bloqueamiento mental y emocional, entonces hay un estancamiento vivencial. Si hay una actividad, una realización y un equilibrio por logros propios, entonces hay una apertura consciente de la aceptación de sí mismo como conocimiento de habilidades, capacidades, y todo esto es sometido a la persona a través de un análisis completo y reflexivo de sí mismo y del entorno que está conviviendo. Y es por eso el hecho de que va a permitir una conciencia abierta, amplia y dispuesta a cambiar la percepción. Bien, por el momento voy a dejar la conciencia en esta explicación, espero que les ayude, y aunque sé que hay mucho más por hablar en este tema, es muy extenso, hay muchas opiniones, voy a seguir trayendo temas de interés. Por favor, suscríbanse al canal y compartan este video, y hasta pronto.
Thank you.